El aire denso del verano sevillano pesaba sobre la casa antigua de piedra en las afueras de la ciudad. Sentada en la mesa de madera robusta, con una copa de vino en la mano, observaba a mi padrastro, Alejandro. Su mirada intensa, oscura como la noche, me estudiaba con algo que no podía nombrar. Ya tienes edad, Valeria. Es hora de que aprendas a moverte en este mundo, dijo con voz grave, rompiendo el silencio. Reí nerviosa, pero él no apartó la vista. Desde que mi madre había fallecido, éramos solo él y yo, unidos por una rutina de días calurosos y noches llenas de un silencio espeso. Pero esta noche, bajo la luz tenue de la lámpara antigua, algo había cambiado. Se levantó, alto e imponente, su camisa de lino abierta por el calor sofocante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Te enseño, si quieres, murmuró, como si hablara consigo mismo. Mi garganta se secó. Mi corazón golpeaba mi pecho con una fuerza desconocida. El olor a cuero y tabaco se mezclaba con su esencia varonil, envolviéndome. Sabía que era incorrecto, pero mis ojos traicioneros descendieron por su torso bronceado. ¿Hablas en serio?, pregunté, desafiándolo. Él sonrió de medio lado. Ven, ¿qué te muestro? Me sentí atrapada entre la razón y el deseo. Llevaba una vida sencilla en Sevilla, entre los mercados de la ciudad y los paseos por la Plaza de España. A mis 22 años, era de esas mujeres que atraían miradas en la taberna del barrio, pero que nunca permitía que nada pasara de ahí. Mi torpeza y timidez hacían que cualquier halago me dejara sin palabras. Alejandro, viudo desde hacía una década, era mi refugio. Un hombre de manos firmes, de esos que se forjan con años de trabajo en la hacienda familiar. Compartíamos la misma casa antigua, intercambiando conversaciones sobre la vida y el tiempo, pero nunca algo más profundo. A veces, en las noches solitarias, miraba el techo de mi habitación y sentía un vacío que no entendía. Mis amigas hablaban de besos robados, de encuentros furtivos, de pieles ardiendo bajo la luna, y yo me preguntaba qué se sentiría. Él lo notaba. Lo veía en mi forma de evadir a los hombres, en mi manera de apretar los labios cuando alguien me miraba de más. Eres demasiado hermosa para esconderte, niña, decía con una media sonrisa mientras afilaba un cuchillo en la terraza. Yo fingía ignorarlo, pero sus palabras se quedaban en mí como un eco. Hasta aquella noche. La botella de vino estaba a medias cuando él me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Dime la verdad, Valeria. ¿Alguna vez has besado a alguien como se debe? Casi dejé caer la copa. ¿Qué dices?, balbuceé, sintiendo mi piel arder. Él no apartó la vista. Lo pregunto en serio. Siempre te veo huir. Es hora de aprender. Su tono era firme, pero en sus ojos había algo cálido, algo que me desarmó por completo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Él se puso de pie. Su aroma me envolvió, madera, cuero, un toque de vino y el calor de un hombre acostumbrado a mandar. Ven aquí, su voz se deslizó por mi piel como un roce invisible. Te enseñaré cómo se hace. Mi corazón golpeaba en mi pecho, mi respiración se entrecortaba. Su mano rozó mi brazo con una caricia leve, casi imperceptible, pero mi piel ardió al instante. Estás loco, susurré, pero mis ojos ya estaban atrapados en los suyos. Él rió suavemente, un sonido grave que me hizo temblar. Loco es no saber qué hacer con esos labios. Se inclinó un poco. Esperó mi negativa. Pero no la di. El amanecer en Sevilla trajo consigo un aire pesado, lleno de promesas no dichas. Me levanté antes que Alejandro, sintiendo el eco de la noche anterior aún ardiendo en mi piel. En la cocina, revolvía el café con una lentitud absurda, mis pensamientos atrapados en la forma en que él me había mirado. En su voz ronca, en el roce de sus dedos ásperos sobre mi piel. Cuando él entró, el olor de cuero, tabaco y sol inundó el espacio.
Llevaba una camisa de lino blanca, a medio abotonar, dejando entrever la firmeza de su pecho bronceado. ¿Todo bien?, preguntó, su tono neutro, pero su mirada evitándome por primera vez. Mentí. Sí. Pero mi voz salió demasiado baja, demasiado quebrada. Se hizo un silencio denso entre nosotros, uno que ninguno de los dos sabía cómo romper. Afuera, la vida continuaba, los vecinos charlaban, los niños corrían, el sonido del mercado llegaba con el viento. Pero dentro de aquella casa antigua, todo había cambiado. Intenté fingir que nada pasaba. Salí temprano, caminé por las calles empedradas, dejé que el sol quemara mis pensamientos. Me detuve en la plaza, donde un músico tocaba la guitarra con una melodía melancólica que parecía hablarme directamente. Pero incluso en medio de la multitud, sentía su presencia en mi mente. Y cuando regresé, él estaba ahí. De pie en la terraza, con un vaso de vino en la mano, observando el horizonte. Me vio llegar, su mirada descendiendo lentamente por mi vestido ligero, deteniéndose en mis piernas descubiertas por la brisa traviesa. «Has aprendido a caminar de otra manera», comentó, su voz cargada de algo que no supe descifrar. Me mordí el labio, sin saber qué responder. «No es cierto». «Lo es. Y lo sabes». Bebió un sorbo, sus ojos sin apartarse de los míos. Mi corazón latía con violencia. Quería correr. Quería acercarme. Pero sobre todo, quería que él no apartara la vista. Esa noche, el calor de Sevilla era insoportable. Me duché con agua fría, tratando de aplacar el incendio en mi interior. Pero cuando salí de la ducha, aún con la piel húmeda, lo vi en el pasillo. No se movió. Sus ojos recorrieron mi figura envuelta solo en una toalla, sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí. Esperando. Yo también esperé. Por un segundo eterno, el aire entre nosotros vibró con una tensión irrompible. Pero fui yo quien apartó la mirada primero. Me encerré en mi habitación, apoyándome contra la puerta, con el pecho subiendo y bajando descontroladamente. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que él también. Pero ninguno de los dos parecía querer detenerse. Las noches en Sevilla eran sofocantes, pero aquella lo era aún más. La casa antigua, con sus paredes de piedra, solía ser un refugio contra el calor, pero esta vez se sentía como una jaula. Había pasado el día tratando de evitar a Alejandro. Salí temprano, vagué por la ciudad sin rumbo, pero no importaba cuánto me alejara, él seguía dentro de mi cabeza. Al volver, lo encontré en la terraza, afilando un cuchillo con movimientos lentos y calculados. «Has estado fuera mucho tiempo», comentó sin mirarme. Necesitaba aire. Él levantó la vista, sus ojos oscuros estudiándome. «El aire no te servirá de nada si sigues corriendo de ti misma». Mi respiración se detuvo por un segundo. Él lo sabía. Sabía lo que me pasaba. Sabía lo que nos estaba pasando. Y no hacía nada por detenerlo. Esa noche, para distraerme, fui con mis amigas a la feria de la ciudad. El sonido del flamenco, el olor a vino y azahar, la risa de la gente. Todo parecía una promesa de olvido. Pero entonces apareció él. No lo esperaba ahí. No con su camisa blanca remangada hasta los codos, ni con ese aire de hombre que no pertenecía a ninguna multitud. ¿Siguiéndome?, pregunté con una media sonrisa. «Tienes algo que aprender, Valeria», respondió con calma, bebiendo un sorbo de su copa. «Ah, sí. ¿Y qué es?». Él se acercó, sin tocarme, pero lo sentí igual. «A moverte como una mujer que sabe lo que quiere». Y entonces sonó la música. El guitarrista comenzó a tocar un ritmo lento, hipnótico. Y sin darme tiempo a reaccionar, Alejandro tomó mi mano. «Baila conmigo».
El mundo desapareció. Su palma contra la mía, su cuerpo tan cerca, su aliento con el aroma de vino tinto. Al principio, quise resistirme. Pero luego dejé que me guiara. Su mano bajó hasta mi cintura, sus dedos presionaron ligeramente mi piel a través de la tela ligera de mi vestido. Mi pecho subía y bajaba, atrapado en el ritmo de la música, y en el suyo. Cuando la última nota murió en el aire, quedamos mirándonos, su respiración pesada, la mía aún peor. Y entonces se inclinó. No lo suficiente para besarme. Pero lo suficiente para tentarme. Así es como se aprende, Valeria, susurró contra mi oído. Me quedé sin palabras. Él sonrió de lado, como si supiera que ya era suyo. De vuelta en casa, intenté convencerme de que solo había sido un baile. Pero cuando entré en la sala, él estaba ahí. De pie. Esperándome. La lámpara antigua proyectaba sombras sobre su rostro, dándole un aire aún más peligroso. No hablamos. No había necesidad. Dimos un paso. Luego otro. Hasta que no quedó espacio entre nosotros. Su mano subió por mi brazo, lento, como si me estuviera dando tiempo de detenerlo. No lo hice. Y cuando sus dedos rozaron mi cuello, un estremecimiento me recorrió entera. Sus ojos bajaron hasta mis labios. No supe quién se movió primero. Solo supe que, cuando nuestros alientos se mezclaron, el mundo dejó de existir. Pero en el último segundo. Se apartó. No podemos, susurró, la voz temblorosa. Y salió de la habitación, dejándome allí, con el corazón latiendo en mi garganta y las piernas temblando. Me quedé de pie, en la oscuridad, preguntándome quién de los dos iba a ceder primero. El amanecer en Sevilla llegó cargado de un calor pesado, pero lo que ardía dentro de mí no tenía nada que ver con el clima. No había dormido. La imagen de Alejandro, tan cerca y luego tan lejos, me perseguía. Su respiración contra mi piel, el roce de sus dedos. Y luego su huida, su negativa. Pero lo que más me perturbaba no era lo que no pasó. Era lo que aún podía pasar. Traté de comportarme como si nada hubiera cambiado. Pasé la mañana en la terraza, leyendo un libro sin entender ni una sola palabra. Pero entonces él apareció. Con su camisa de lino ligeramente abierta, el cabello despeinado, los ojos oscuros fijos en mí. Se sentó frente a mí, dejando caer su copa de vino sobre la mesa con un golpe sordo. No hablábamos. No necesitábamos hacerlo. La tensión era palpable. Su mirada bajó lentamente por mi vestido ligero, deteniéndose justo donde la tela se pegaba a mi piel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Vas a seguir ignorándolo?, preguntó con voz ronca. Mi garganta se secó. ¿Ignorar qué? Sonrió de lado. Lo que sientes. El aire se hizo irrespirable. Porque él tenía razón. Y lo peor es que yo también lo veía en sus ojos. Se levantó, caminando alrededor de la mesa hasta quedar detrás de mí. Sus dedos rozaron mi hombro desnudo, un toque tan leve que mi piel se erizó al instante. Dime que pare. Mi respiración se aceleró. Pero no lo hice. Porque no quería que se detuviera. Por la tarde, llegó la tormenta. Sevilla rara vez veía lluvia en verano, pero cuando llegaba, lo hacía con furia. El cielo rugía con truenos lejanos mientras el agua golpeaba contra las ventanas. Yo estaba en mi habitación, contemplando la tormenta, cuando sentí su presencia detrás de mí. Alejandro. No sé en qué momento entró, pero estaba ahí. Apenas a unos centímetros de mi espalda. Sentía su calor sin que me tocara. Está lloviendo demasiado, murmuré, solo para llenar el silencio. Él no respondió. Pero en el reflejo del vidrio vi su mirada. Intensa.
hambrienta. Y supe que esta vez no habría marcha atrás. Giré lentamente para enfrentarlo. Sus pupilas estaban dilatadas, su pecho subía y bajaba con fuerza. Mi mano se deslizó sobre su brazo, un roce leve, pero suficiente para provocar un suspiro ahogado en su garganta. Y entonces él se acercó. Esta vez no hubo dudas. Su mano fue directa a mi cintura, atrayéndome hacia él con una firmeza que me hizo temblar. Mi espalda chocó contra la pared, su cuerpo presionando el mío en un encierro del que no quería escapar. Sus labios quedaron a milímetros de los míos. Valeria, su voz era un susurro tenso, como si aún estuviera luchando consigo mismo. Pero ya era tarde para eso. Mis dedos se enredaron en su camisa, y entonces él cedió. Su boca atrapó la mía con la urgencia de alguien que ha estado demasiado tiempo esperando. Era un beso robado. Prohibido. Y absolutamente inevitable. La tormenta rugió con más fuerza afuera, pero dentro de aquella habitación, el verdadero incendio éramos nosotros. Cuando nos separamos, sus labios estaban rojos, sus ojos brillaban con algo peligroso. No dijo nada. Ni yo tampoco. Porque los dos sabíamos que ya no había vuelta atrás. El amanecer en Sevilla trajo consigo el eco de la tormenta de la noche anterior, pero dentro de la casa, la verdadera tormenta aún no había pasado. No me atreví a salir de mi habitación. No me atreví a mirarlo. Porque lo que había sucedido entre nosotros no era un error. Era una decisión. Una que ninguno de los dos podía deshacer. El día transcurrió en una calma tensa. Alejandro actuaba como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no podía ignorarlo. Cada vez que lo veía moverse por la casa, cada vez que sus dedos rozaban algo, recordaba la forma en que me había tocado. Cada vez que hablaba, recordaba cómo había murmurado mi nombre la noche anterior. Y cuando finalmente nos cruzamos en la cocina, ya no pude más. ¿Vas a fingir que nada pasó? Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Él cerró los ojos por un instante, como si reuniera fuerzas antes de responder. No fue nada. Mentiroso. Me acerqué un paso. ¿De verdad puedes decir eso mirándome a los ojos? No lo hizo. Porque sabía que yo tenía razón. Y en ese momento entendí que él tenía miedo. No de lo que sentía, sino de lo que vendría después. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa. Alejandro no había regresado desde la tarde, y una parte de mí pensó que tal vez se había ido para no enfrentarme. Pero cuando finalmente escuché la puerta abrirse, supe que había tomado otra decisión. Lo encontré en la terraza, con una copa de vino en la mano. La luz tenue de la luna iluminaba su rostro, pero no podía ver su expresión. Me acerqué. Lentamente. Hasta que quedé justo frente a él. Su mirada se levantó hasta encontrar la mía, y en ese instante, todo quedó claro. No íbamos a detenernos. No importaban las consecuencias. No importaban las reglas. Solo importaba esto. Él dejó la copa sobre la mesa y, sin decir una palabra, extendió la mano. Yo la tomé. Y esta vez, cuando su cuerpo se inclinó hacia el mío, no hubo más dudas. Lo que pasó después quedó sellado en la intimidad de la noche. Un secreto compartido entre nuestras sombras y el viento que soplaba desde la ciudad. Pero cuando el sol comenzó a salir, y la luz iluminó nuestros rostros cansados, supe que ya no había escapatoria. Y entonces, justo cuando pensaba que finalmente podía respirar, la puerta principal se abrió de golpe. Me giré con el corazón en la garganta. Y ahí, en el umbral, con la expresión llena de incredulidad y rabia, estaba alguien que nunca debió descubrirnos. El mundo se detuvo. Y en un solo instante, entendí que todo lo que habíamos construido estaba a punto de derrumbarse.